buenas noches. Antes de ir con toda la información del día, vamos a ver esta historia que está ocurriendo en un lugar del país, en el municipio de Jerez, en Zacatecas, que está de nueva cuenta en alerta. Jerez, Zacatecas, 2 veces hemos estado ahí, estuvimos en 2021 y el año pasado, y vimos cómo los criminales expulsaban a las personas de sus poblados. Y presentamos aquí una serie de crónicas. Bueno, pues esta noche vamos a ver, esta tiene que ver con probablemente la no celebración de la gran fiesta, la festividad más importante, la Jerezada. ¿Y por qué? Porque la gente está muy preocupada, porque la gente se siente desprotegida. Esta es la Jerezada, una fiesta que desde hace más de 20 años se celebra en Jerez, Zacatecas, con encerronas de toros al estilo de San Fermín, música de banda y reinas de belleza. Este año no será la misma a causa de la violencia. Las 7 candidatas a reinas de belleza de la feria anunciaron en sus redes sociales que no participarán este año debido a los problemas de inseguridad en el municipio y en solidaridad con los habitantes. De igual forma, la banda La Auténtica, una de las principales atracciones de la feria, anunció que no se presentará este viernes como un acto de solidaridad y empatía a los pobladores de Jerez por la violencia que están sufriendo. Y desde principios de mes, la Peña Taurina Jerezana, principal encargada de llevar a los toros para la encerrona del carnaval, anunció que no participaría en protesta por las personas inocentes que han perdido la vida debido a los hechos de violencia en el municipio. Eventos que se han incrementado desde enero, pero que no dejan de ocurrir. Apenas ayer, la madre de una joven de 20 años llamada Frida Sofía Murillo, desaparecida el sábado, irrumpió en la presentación de la Jerezada y exigió al alcalde de origen morenista, Humberto Salazar, apoyo para buscarla. ¿Cuándo me va a ayudar? ¿Cuándo? Necesito respuestas, por favor, necesito recuperar a mi hija. Por favor, ya basta. Ya basta y vengo sola, no vengo con nadie. Yo no necesito gente, yo no necesito a nadie. Vengo yo sola, por mi hija. Porque a mí sí me duele lo que está pasando en Jerez y en todo el estado de Zacatecas. Y quiero que el gobernador y que usted, presidente, me escuchen. Ayer también hombres armados entraron a una casa, la incendiaron y se llevaron a sus habitantes. Todo sin que las autoridades den una explicación de qué está pasando en el municipio. Por favor, necesito de su ayuda. El alcalde de Jerez, Humberto Salazar, aseguró que a pesar de lo que acabamos de ver, la feria sigue en pie. Las fiestas principales son el fin de semana. Dijo que no está en sus manos ofrecer una solución inmediata al tema de la inseguridad, pero dijo que es importante preservar las tradiciones y generar condiciones económicas, generar ingresos. Pues suerte a Jerez si saca adelante este fin de semana su Jerezada. Hoy el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, el embajador en México, tuiteó un mensaje que parecería una dura respuesta a las duras declaraciones que hizo ayer la directora de la DEA, Anne Milgram, en una audiencia allá en el Senado en Washington y que presentamos aquí. Ken Salazar tuiteó: felicidades, Gobierno de México, por el paso crucial en la campaña sistemática contra cárteles que fabrican drogas sintéticas. Los criminales están muy equivocados si creen que México no irá tras ellos. Estamos listos para colaborar, para seguir las pistas de las incautaciones y desmantelar redes criminales. Eso tuiteó hoy el embajador. Anoche escuchamos la dureza de la directora de la DEA. Ella enfatizó en el control que tienen los cárteles de amplias zonas del territorio nacional. We believe Mexico needs to do more to stop the harm that we're seeing.
as I stated, what we're seeing is that these two cartels in Mexico, the Sinaloa and the Jalisco cartel, are dominating and controlling the entire global supply chain of fentanyl, and they are operating throughout Mexico. The Sinaloa cartel, we believe, is operating in 19 of 32 Mexican states, and the Jalisco cartel is operating in 23 of 32 Mexican states. What we know is that Mexico in the past worked relentlessly from 2012 to 2015 to disrupt one of the most violent criminal networks in Mexico, the Zetas, and they were effective at dismantling that cartel. We want Mexico to do the same thing here, to make their top operational priority also to defeat the two cartels that we believe are responsible for the fentanyl as well as the methamphetamine that is responsible for the loss of American lives today. ¿Con qué opinión nos quedamos? ¿Con la del representante de la Casa Blanca en México, Ken Salazar, o con la de la directora de la CIA, la de Ann Milgram? ¿Con cuál de las dos? Porque son contrapuestas, contradictorias. Por cierto, la señora Milgram explicó, de la DEA, explicó en esa audiencia cómo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen prácticamente todo el control de la cadena de suministro y tráfico de fentanilo. Comienza en China, según esto, donde se comprarían los precursores químicos y de ahí son transportados a México. Aquí se produciría en masa ese fentanilo, la mayoría en laboratorios clandestinos donde se elaboran las pastillas falsas, pastillas de uso comercial, pastillas que a la vista son idénticas a ciertos medicamentos legales, de prescripción legal en Estados Unidos. Los cárteles, según esta información, estarían traficando el polvo y las pastillas de fentanilo a Estados Unidos y ahí lo distribuyen por todo el país. Igual lo venden en el mercado negro también en las redes sociales. Los cárteles traerían el dinero de ese negocio de vuelta a México a través de organizaciones que se dedican a lavar dinero en los dos países. Así lo explica la DEA y así acusa la DEA. Hoy salió a contraponer una opinión el embajador de Estados Unidos en México. ¿Con cuál de las dos opiniones, puntos de vista, nos quedamos? El presidente López Obrador dijo que está analizando presentar una demanda en Estados Unidos por daño moral contra el abogado de Genaro García Luna, que hace unos días en una audiencia le preguntó durante el interrogatorio a un testigo de la Fiscalía que si parte del dinero que decía haber repartido en México había ido a la campaña del presidente López Obrador. Ante esto, el presidente López Obrador le respondió ayer, habló sobre el abogado García Luna y hoy dijo esto. Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna. Como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón. Veremos si avanza el presidente López Obrador y presenta esta acusación contra el abogado de Genaro García Luna por ¿cuál sería el daño moral? Una pregunta que hizo en el interrogatorio de este juicio. Por cierto, en la conferencia de hoy de ahí en Palacio Nacional se presentó un organigrama de lo que se informó es la estructura del cártel de García Luna. El problema fue que el equipo de presidencia se equivocó y en lugar de poner una foto del señor Iván Reyes Arzate,
era un exmando de la Policía Federal, preso y sentenciado en Chicago a 10 años de cárcel, difundió una fotografía del señor Manelich Castilla, excomisionado de la Policía Federal. Manelich Castilla le mandó una carta al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, reclamándole que aclaren la situación porque le están generando un daño moral y un riesgo para él y su familia. Escribió: la ética y el profesionalismo debieron regir al momento de proporcionar información al presidente. Manelich Castilla dijo que en más de una vez lo han confundido y él ha salido a aclarar las cosas. A ver, este es el organigrama que presentó en la mañana el equipo de comunicación de la presidencia, la supuesta estructura criminal. Y ese es Manelich Castilla, pero lo presentaron como Iván Reyes. Por eso la molestia. Dice Iván Reyes, pero la foto es de Manelich Castilla, quien fue comisionado de la Policía Federal, no en los tiempos de García Luna, sino en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En fin, horas cruciales en Nueva York. Quizá mañana se resuelva, termine el juicio de Genaro García Luna. Lo que sigue ahora es esperar, apuntar al edificio de la Corte Federal como si por su puerta principal fuera a salir el veredicto, hacer de la banqueta o el barandal una antesala y descansar un poco las cartulinas antes de ser exhibidas a la voz de culpable o no culpable. Dice el diccionario que esperar es tener esperanza de conseguir lo que se desea. Hoy a las 11:35 de la mañana, esa expectativa de quienes acusan y defienden a Genaro García Luna ha entrado a su recta final. Durante más de 2 horas, el juez Brian Cogan se encargó de dar instrucciones a los 12 ciudadanos que conforman el jurado. Les recordó la presunción de inocencia del acusado y el requisito de que la culpabilidad se demuestre más allá de toda duda razonable. Para su deliberación, el jurado ocupa una sala dentro del mismo edificio a la que solo ellos tienen acceso. Ahí tienen a la mano toda la evidencia que se presentó durante el juicio y los dichos de los testigos. Ellos tendrán que llegar a una decisión unánime sobre cada uno de los 5 cargos que se le imputan al acusado. 3 relacionados con tráfico de cocaína, 1 por pertenecer a una empresa criminal y otro por haber mentido a las autoridades migratorias. 7 mujeres y 5 hombres que no se conocen entre sí, que adoptan un número por nombre porque dentro de la corte su identidad es un misterio para abogados, fiscales, para el juez mismo. A ellos les dieron hoy las instrucciones que el juez Brian Cogan remató de esta manera. Esta responsabilidad es una de las más serias que tendrán en sus vidas. Mañana esta rutina del suspenso continuará. La banqueta se volverá a llenar de cámaras hacia adentro. Los abogados, que también esperan, continuarán dando vueltas por la sala de la corte a la espera de lo que necesite el jurado. Y Genaro García Luna, el pendiente del reloj, porque la cuenta regresiva rumbo al veredicto, rumbo a su futuro, ya arrancó. Quizá mañana. En México, por 4ª ocasión se difirió la audiencia intermedia de Emilio Lozoya por el caso agronitrogenados. Será el 27 de abril. Sus abogados reclamaron que la Fiscalía General de la República les entregó evidencia con pocas horas de anticipación a esta audiencia y pues que no tuvieron tiempo para revisarla. El abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, dijo que su defendido está dispuesto a pagar los montos para reparar el daño a cambio de que se le cancelen las órdenes de aprehensión a él y a su señora madre, Hilda Lozoya. Propuso acordarlo antes que se pueda una reunión con Pemex, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Fiscalía General de la República. Sugirió hacerla el 10 de marzo, fecha de la otra audiencia, son 2 casos, también está el caso de Odebrecht. El abogado además afirmó esto. No entiende por qué al testigo colaborador se le ingresa a prisión, se le reprime, mientras que a las personas que han sido denunciadas se encuentran en libertad. El juicio va a ser en contra de Enrique Peña Nieto y sus colaboradores, quienes dirigieron el aparato organizado de poder. No puede haber juicio en contra de Emilio Lozoya porque eres un testigo colaborador que ha aportado suficientes elementos con base en los cuales se ha ejercido ya acción penal
por parte de la Fiscalía y ha generado incluso órdenes de aprehensión. Y sobre el atentado de hace 2 meses, el atentado del que fui sujeto, hoy temprano se informó lo que habíamos adelantado anoche, que 12 personas supuestamente relacionadas con el ataque ya tienen órdenes de aprehensión. Estas son las acusaciones para cada uno de ellos. Hoy se ejecutaron 9 órdenes de aprehensión contra los 12 detenidos por el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Las órdenes fueron notificadas en prisión a los imputados. De esta manera se suman para los 4 identificados como los coautores materiales del atentado las órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa. Ellos son Pulpedro, señalado por la Fiscalía de la Ciudad de México como el supuesto líder de la célula criminal, quien ahora enfrentará 5 delitos: homicidio calificado en grado de tentativa, asociación delictuosa y los delitos por los que fue vinculado a proceso en enero: posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud. Héctor Eduardo Martínez, el presunto tirador que disparó contra Ciro Gómez Leiva desde la motocicleta, también fue notificado de las nuevas órdenes de aprehensión en su contra por homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, delitos que se suman al de robo, proceso que ya tenía abierto por otro caso. A Juan Antonio Cisneros, quien supuestamente iba en el automóvil que sirvió de muro para cometer el crimen, se le suman a los de posesión de arma de fuego y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, por los que fue vinculado a proceso tras su detención el 11 de enero. Y por último, Israel Jiménez, quien también es señalado de ir en el automóvil que sirvió como muro en el atentado. También enfrentará los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, que se suman a los 2 que le imputaron en enero, por los que se le dictó prisión preventiva. Al resto de los 8 detenidos se les giró nueva orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa, cometido en agravio de Ciro Gómez Leiva como coautores. Ellos son Aniceto Escárcega, quien ahora enfrentará 4 delitos. Erika Azael Ramos, ahora con 3 delitos. Sergio Berlanga, con 4 imputaciones. Daniela Mayrani Salgado y Tania Jacqueline Calzada, con 4 imputaciones. Cintia Yeyet Cibiay, Yunuen Flores y Elizabeth Mireya Ramírez, con 3 delitos. En total, 16 nuevas órdenes de aprehensión para los 12 presuntos autores materiales del atentado. De los autores intelectuales aún no se sabe nada. ¿Quién y por qué mandaron matar a Ciro Gómez Leiva? Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Ya está de regreso la brigada enviada por México para apoyar en los rescates en Turquía tras estos sismos de la semana pasada. Con ellos llegaron también los restos de Proteo, el perro rescatista que murió el fin de semana. En la base militar de Santa Lucía lo despidieron así. Adiós, amigo. Nos volveremos a encontrar. ¡Misión cumplida, campeón! ¡Alto! ¡Oh! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Ocho! Retirando poco a poco, se han ido retirando poco a poco de Turquía. Hoy se reportaron todavía unos cuantos rescates, pero en la mayoría de las zonas dañadas ya trabajan con maquinaria pesada. Una tragedia que hasta ahora ha dejado más de 36.000 muertos en Turquía y casi 6.000 en Siria. ¿Son o no son globos espía?
Pues eso dijiste tú y el gobierno de Estados Unidos. Pues el fin de semana derribaron tres objetos voladores, no globos espía. No se conocía su origen, se especuló si eran globos chinos, si no, se habló de ovnis, pero hoy el presidente Joe Biden hizo esta aclaración. Mientras algunos políticos estadounidenses ya prometían reducir a cenizas a China como emblema de su campaña presidencial, Communist China will end up on the ash heap of history. Hoy el presidente de Estados Unidos tuvo que salir a frenar las especulaciones sobre los objetos derribados del cielo en los últimos días. ¿Son o no de China? ¿Son o no extraterrestres? We don't yet know exactly what these three objects were, but nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program. Fueron tres los objetos derribados que provocaron todo tipo de teorías. La de los espías chinos, la más socorrida. It is unthinkable that Americans would look at the sky and see a Chinese spy balloon looking back at us. China's dictators want to cover the world in communist tyranny. La Casa Blanca intentó hacer una primera aclaración en la semana. Is no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns. I loved E.T., the movie, but I'm just going to leave it there. Que no salió muy bien porque el presidente Biden tuvo que despejar hoy cualquier duda, China o extraterrestre. We don't have any evidence that there has been a sudden increase in the number of objects in the sky. We seek competition, not conflict with China. We're not looking for a new Cold War. But I make no apologize. Es decir, que al final, la paranoia y la especulación provocaron que el ejército más poderoso del mundo se movilizara para derribar objetos que pertenecían a empresas privadas o a instituciones científicas. No eran chinos y mucho menos alienígenas. But make no mistake, if any object presents a threat to the safety and security of the American people, I will take it down. ¿Y entonces qué? Como se dice aquí, ¿están investigando? Están investigando. La autoridad dijo que está investigando. Y como bien escuchamos, se movilizó a todo el ejército para lograr investigar qué son, de dónde vienen y por qué. Para lograr investigar, no, están investigando. Bueno, para lograr dice el definir presidente que no son. sabe qué son. Hasta ahorita. Bueno. Veremos más adelante, Ciro, y por supuesto tendremos la información, pero ya en otras cosas. A las 6 de la tarde estalló la huelga de los trabajadores de Aeromar. Colgaron banderas rojas en los módulos que tenía la aerolínea en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque Aeromar anunció ayer su fin, el cierre definitivo, y de acuerdo con el Sindicato de Pilotos Aviadores, esta deuda que tiene con sus trabajadores supera los 100 millones de pesos. Lo dijo el presidente también esta mañana. Y al mediodía se inauguró una de las vialidades principales que van a conectar el aeropuerto Felipe Ángeles con la Ciudad de México. Una autopista de 14 kilómetros que sale desde Ecatepec, en la zona conocida como Puente de Fierro, y llega a Santa Lucía en 10 minutos. Va a conectar Ecatepec, Tecámac, Tonanitla, Nextlalpan y Zumpango. Según el presidente López Obrador, ahora nos vamos a hacer 50 minutos desde el centro de la Ciudad de México hasta el aeropuerto de Santa Lucía. Ahí ¿Lo está crees? ya. ¿Te acuerdas cuántas veces la presentamos aquí? Esa vialidad, todos los problemas que tuvo para construirse. Qué bueno que ya está ahí. Algunos dirán que un año, prácticamente un año después de la inauguración del aeropuerto, pero ya está. Hoy los trabajadores del Sindicato del Metro informaron que luego de los accidentes de los últimos meses, aplicaron desde hace 3 semanas un programa para revisar las instalaciones y encontrar desperfectos que pueden ser atendidos con oportunidad. Dice los trabajadores que esta supervisión contempla revisar cada uno de los trenes que componen las 12 líneas. Además, los trabajadores, según esto, revisarán las vías y las instalaciones eléctricas, esto para tener un catálogo de lo que se necesita y presentarlo a las autoridades. Pues ojalá. ¿El prestigio de la UNAM no se debe de perder por ningún caso hoy en los medios? Por ningún caso. El prestigio de la UNAM
debe seguir intacto y así esperemos que sea. ¿El caso de la magistrada tiene todavía algún capítulo en la UNAM? Todavía está en proceso de análisis por el Comité de Ética Universitaria. Palabras, esto es lo que dijo el martes el rector de la UNAM, Enrique Graue, sobre el análisis que ya estaba haciendo un comité de ética, el Comité de Ética de la UNAM, sobre el posible plagio en la tesis profesional de la ministra Yasmín Esquivel. Bueno, pues hoy ocurrió algo insólito, algo que no había ocurrido en el México moderno. Hoy, una ministra de la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel, consiguió una suspensión provisional, un amparo para detener la resolución, detener los trabajos del Comité de Ética de la UNAM. Una juez, la juez quinto de distrito de la Ciudad de México, le concedió la suspensión provisional para impedir de momento que este comité siga trabajando y determine si la señora Yasmín Esquivel, la ministra Yasmín Esquivel, plagió o no su tesis. Pero también esta resolución impide que las autoridades responsables y todas aquellas que tengan intervención en el asunto, como es la UNAM, se abstengan de emitir comunicados o conferencias de prensa en los que divulguen información sobre el caso. Es decir, se ordenó que se calle la universidad. Esto tampoco debe tener antecedentes. Es la primera vez que un ministro de la Corte se ampara. En este caso, pues, se ampara contra una tesis. Se ampara por un asunto personal. Ni siquiera en 2019, cuando el entonces ministro Eduardo Medina Mora fue señalado de operaciones dudosas, operaciones financieras dudosas, ni siquiera en ese caso el ministro buscó ampararse. Al contrario, renunció a su cargo en octubre de este año. Por esto, hoy legisladores del Grupo Plural del Senado fueron a las oficinas de la Suprema Corte de Justicia para exigir la renuncia por dignidad de la ministra Yasmín Esquivel. En esta protesta, los senadores solicitaron al Poder Judicial que no le otorgue el amparo que está solicitando y a la UNAM que le revoque su título. Hoy, una ministra de la Suprema Corte de Justicia buscó y hoy obtuvo un amparo, una suspensión para un asunto personal, un asunto de ella. Vamos a regresar al tema al final del programa. No me puedo ir, Ciro. No me puedo ir porque hace unos meses el príncipe Harry publicó su libro autobiográfico. En diciembre, creo. Sí. Diciembre, sí. Llamado En la sombra, donde contó haber asesinado a 25 musulmanes afganos entre 2012 y 2013, cuando estuvo en servicio militar en Afganistán. Bueno, hoy el grupo terrorista Al-Qaeda ordenó su muerte. Consideró que la confesión del príncipe revela su nivel de criminalidad, por lo que dicen lo convierte en enemigo. Lo que le faltaba al príncipe. Bueno, él aseguró que estas versiones son una total y vil mentira, que él jamás describió a sus enemigos como describen ellos, como piezas de ajedrez que había que sacar del tablero, y dijo en palabras textuales: yo también estaría enojado si escuchara que alguien se ha jactado de algo así. Lo que sí aseguró la familia real es que el grupo de Al-Qaeda ya les dijo que se mantengan alejados del príncipe porque ellos se van a vengar. Y pronto. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. Parece que solo a los muy, pero muy nostálgicos no les gustó que FEMSA decidiera vender su negocio cervecero. A ver, dejaste ese pendiente anoche. Es una gran operación. Lo dejé pendiente y con toda la intención. Ayer anuncia FEMSA que tienen una reorganización estratégica y que van a vender lo que tienen invertido en Heineken, que es más o menos el 15% de la empresa. Porque se van a concentrar en su negocio. Pues hoy a los mercados les encantó. La acción subió 8%. Su negocio son las tiendas. Su negocio son las tiendas Oxxo, el embotellamiento de Coca-Cola, entrar a nuevas divisiones. Ya no la cerveza, desde como hace las muchos gasolineras. años Su origen son las cervezas. Su origen hace como 100 años son las cervezas. Y a partir de ahí hicieron una empresa de vidrio, una empresa de cartón, pero ya se acabó. ¿Y los mercados saludaron bien? A los mercados les encantó porque es una gran idea. Es una gran idea. Bueno, Heineken dijo... ¿Estás entusiasmado? Sí, hace mucho que no hablamos de una buena de negocios.
Heineken dijo que ellos van a comprar 1,000 millones de esas acciones. 1,000 millones de los 3.500 millones de euros, ellos los van a comprar. Hasta 1,000 millones. Y el mercado se puso entusiasta porque están viendo una empresa que se reconvierte totalmente. Sí inició como una cervecera y que hoy se convierte en una empresa global. Y lo que yo decía ayer, el punto y el secreto es que van a poder entrar con las tiendas OXXO al mercado de los Estados Unidos. Hay limitantes para que si tú eres una cervecera pongas tiendas en los Estados Unidos. Pues ya no vas a tener intereses en las cerveceras y vas a poner tiendas OXXO, que en Europa les ha ido muy bien, que prácticamente en 25 países les ha ido muy bien. Se trata de una muy buena operación y hace mucho que no hablábamos de una muy buena de negocios. Pues qué bueno, qué bueno. Sí, oye, estando de buenas, 2023, fíjate. Además, en 2023. 2023. Bueno, remátala, David. Hoy se inauguró el camino que lleva, ahora sí, de la México-Pachuca a la entrada del aeropuerto Felipe Ángeles. Ojalá que ahora sí ya lleguen los pasajeros. Javier. Ciro, amigos, regresamos con el escandalazo del Barcelona. ¿Pagaron arbitrajes para ganar? Ya no sabe uno en qué creer. Mientras esta crisis está tratando de ser sobrepasada por el equipo catalán, un mexicano llegó para jugar con ellos. Regresamos con el contexto completo. No es una buena señal para nadie que una ministra de la Suprema Corte de Justicia busque y obtenga un amparo por lo que finalmente es la revisión de la UNAM sobre la autenticidad de su tesis profesional. Tanta es la desconfianza de la ministra sobre las formas de proceder de la UNAM. Nunca, como lo vimos hoy, nunca en el México moderno, un ministro o una ministra en funciones de la Suprema Corte había recurrido a un amparo ante el Poder Judicial por un asunto personal. Porque la tesis de la ministra Yasmín Esquivel es un asunto estrictamente personal, es un asunto de ella. Y además, es una muy preocupante noticia que un juez ordene callar a la UNAM sobre este caso, alegando que tiene que respetarse la presunción de inocencia de la víctima. La que ha armado la ministra Yasmín Esquivel, la que ha armado por un asunto de ella, no de la Corte, no de la Nación, no de la justicia, un asunto de ella. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.